Vimos recién aquí, no hacemos lío, ¿sí? Repasamos entonces que una sustancia, para ser sustancia, tenía que ser psicoactiva, tóxica y adictiva, y dijimos recién que había otra forma de poder clasificar las drogas, que era entre legales y ilegales. Como muy bien dijo Agustina, ¿sí? Las sustancias que consideramos legales son aquellas que se pueden comercializar, que se pueden comprar y vender. Por ejemplo, yo les decía recién, el alcohol. El alcohol es una sustancia legal, ¿sí? Es una sustancia considerada droga porque es psicoactiva, dijimos que nos deprime, es tóxica, dijimos que nos intoxica, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo les contaba hoy, si yo me hago un test de alcoholemia, más allá de otras partes de mi cuerpo que me va a intoxicar, si me hago un test de alcoholemia, va a dar positivo porque tengo alcohol en sangre, me está intoxicando. Y además, porque es adictiva, me lleva a la necesidad de volver a consumir y además, en la próxima vez, de consumir un poco más para lograr el mismo efecto. Bien, entonces, el alcohol es una sustancia legal, con sus particularidades a la hora de comercializar. Se supone, por ejemplo, que ustedes, que imagino la mayoría tienen menos de 18, no podrían comprar alcohol. Probablemente, si van a un kiosco, a un súper, a un almacén, igualmente lo terminan comprando, ¿sí? Pero no deberían ser así. Pero más allá de eso, es una sustancia legal. Yo, con mis 46 años, puedo ir ahora a salir de acá, me cruzo el kiosco de la esquina o el almacén de la esquina y me puedo comprar una cerveza sin problema. ¿Por qué? Porque es una sustancia legal, ¿sí? Bien. Las sustancias ilegales, ¿cuáles serían? No digo ejemplos, sino ¿qué querrá decir que son ilegales? Que no están prohibidas por la ley. ¿Está prohibida qué cosa? Su comercialización, ¿sí? Juan Cruz. Así como las legales son las que se pueden comprar y vender, las legales son aquellas que no se pueden comprar, producir ni vender, ¿sí? Obviamente. Están prohibidas su comercialización. Dentro de las legales, ahora sí vamos a ver qué ejemplos o cuáles conocemos dentro de las drogas legales. Dentro de las drogas legales, ¿qué conocen? El alcohol, el tabaco, los medicamentos. ¿Medicamentos ibas a decir? Bien. Dentro de los legales tenemos como 4 grupos, ¿sí? El alcohol, tenemos el tabaco, como dijeron por ahí, los psicofármacos, sí que por ahí actualmente le decimos medicamentos, que son psicofármacos que si un médico voy y me los receta porque los necesito, no me estoy drogando, sino que estoy consumiendo una medicación recetada por el médico, pero si yo voy, ¿sí? Y tomo una medicación, un psicofármaco, un Rivotril, Alplax, ¿sí? Cualquiera de esos medicamentos, sin receta médica o sin indicación médica, estoy haciendo un uso problemático de sustancia. Y eso es indistinto de la edad. ¿Por qué digo esto? Una vez se considera o supone que el uso de medicamentos o de psicofármacos es una droga, ¿sí? El pibe de 16 años lo mezcló con una jarra loca, una jarra de vino y se drogó. No necesariamente eso es solo consumo problemático de sustancias. Obviamente que lo es. Pero si yo, volvemos, con mis 46 años, estoy charlando con María en el recreo y María me dice, ay, ¿sabes qué? Yo no puedo dormir. Y yo le digo, ay, a mí el psiquiatra me dio Rivotril, ¿por qué no te tomas uno esta noche? Y ella va y se lo toma, ¿sí? También, de alguna manera, María está haciendo un uso problemático de sustancias, porque está consumiendo una sustancia que es una droga sin ninguna prescripción médica, ¿sí? Y eso es lo que nosotros llamamos uso problemático de sustancias. Y el uso problemático de sustancias puede ser tanto con las sustancias ilegales como con las legales. En el caso del alcohol pasa lo mismo. Yo les decía hoy, yo con mis 46 años, obviamente que puedo ir al súper de la esquina y comprarme una botella de cerveza. Obvio que puedo. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, ¿sí? Si yo voy a mi casa, llego y me tomo la cerveza, me como una pizza y qué sé yo, ¿cuál es el problema? Ninguno, ¿sí? Ahora, si yo llego a mi casa, me tomo la cerveza, me como la pizza y después de eso salgo a hacer un mandado, o me voy a dar una vuelta en el auto, o voy a llevar a una amiga que llegó a mi casa, a su casa, y tengo un accidente en el camino, eso es uso problemático de sustancias. Porque yo tengo edad para consumir alcohol, porque yo consumí una droga que es legal, pero ese consumo me trajo un problema, ¿sí? Entonces ahí es donde el consumo pasa a ser un problema. Y eso es lo que llamamos uso problemático de sustancias, aunque sea con una sustancia legal y permitida como el alcohol. Otra de las sustancias legales, entonces, además del alcohol, además del tabaco, además de los psicofármacos o de los medicamentos, ¿se les ocurre alguna otra sustancia legal? La marihuana medicinal es legal, no medicinal, recreacional, ahora lo vamos a ver cuando veamos las ilegales, no es legal. ¿Se les ocurre algo más? No. ¿Hay un problema? La morfina puede llegar a ser. La morfina en realidad es un medicamento, ¿sí? Es un medicamento que muchas veces, como es una sustancia súper adictiva,
adictiva, ¿sí? Sobre todo los derivados de la morfina como la neuroína y otros medicamentos, hay mucha gente que a veces por prescripción médica recibe esa medicación y luego ¿sí? genera una adicción, porque son sustancias sumamente adictivas, ¿sí? Pero la morfina por prescripción médica otorgada por un médico no es una sustancia ilegal, sigue siendo legal, aunque, bueno, repetirte, hay gente que sí la utiliza en forma de droga para consumir, ya sea inyectable o como sea. Bien, pero hay un cuarto grupo que uno no lo registra, que por lo general no aparece, pero cuando yo les digo, ustedes van a decir, ah, sí, ¿sí? Que son lo que nosotros llamamos inhalantes, como por ejemplo el pegamento, ¿sí? El pegamento o la nafta, que si bien son productos que obviamente no fueron creados para el consumo, ¿sí? El pegamento es para que el zapatero pueda pegarme la suela de la zapatilla y la nafta es para que la moto o el auto pueda funcionar, pero sin embargo son sustancias que en ocasiones se consumen, ¿sí? Y son legales. Yo puedo ir a la estación de servicio con un bidón y cargar y pedir nafta, y puedo ir a una ferretería y comprarme una lata de pegamento, ¿sí? Después yo puedo elegir si esa lata de pegamento la uso para pegar la zapatilla o la uso con otros fines, ¿sí? Los inhalantes también son sustancias que se consumen y que son legales. Por eso al pegamento le sacaban el tolueno. Exactamente, que a veces es así y a veces no. Sí, a veces dice sin tolueno y sin embargo lo tiene. ¿Sí? De hecho, las ferreterías, volviendo a esto que decíamos de lo legal y de lo permitido y no permitido, el pegamento obvio que es algo permitido, ¿sí? O sea, hola, o sea, es un pegamento para pegar la zapatilla. ¿Por qué no me lo van a vender? Sí, me lo venden. Pero las ferreterías, por ley, cosa que no se cumplió nunca, ¿sí? No solamente en Giles, digo, prácticamente en ningún lugar, las ferreterías deberían de llevar un registro de a quién le venden lata de pegamento. Sobre todo si son menores de edad. Si son menores de edad, directamente no se los podrían vender. Y si soy mayor de edad y voy yo y digo, hola, buenas tardes, ferretero, me llevo una lata de pegamento de 5 kilos. El señor de la ferretería tendría que anotar Romina Bali, ¿sí? 8 de junio, una lata de pegamento. Yo vuelvo la semana que viene, le digo, hola señor ferretero, me llevo una lata de pegamento de 1 kilo. Romina Bali, 15 de junio, la lata, sí, así sucesivamente. Si yo no soy zapatero, no tengo un comercio que amerite el uso de pegamento en cantidad, sí, eso debería ser investigado. ¿Por qué? Porque justamente el pegamento, en nuestra ciudad por suerte no tanto, pero en muchos otros lugares es una sustancia que se consume y mucho, ¿sí? El pegamento se aspira, lo prenden en una bolsita, lo aspiran, tiene un efecto inmediato, o sea que inmediatamente llega al cerebro, ¿sí? El efecto rápidamente se va, como pasa con el Paco, después vamos a ver, son sustancias que rápidamente causan el efecto, pero rápidamente se va. El pegamento en particular tiene también la particularidad de quitar el apetito. Entonces muchos chicos de la calle, por ahí a lo mejor, ahora no se ve tanto, pero en una época se veía mucho en la tele que mostraban los pibes de la calle, que por ahí estaban en Capital, en Constitución, en Retiro, que estaban en la calle pidiendo, pibitos de 10, 12 años, 8 años, con su bolsita de pegamento aspirando. Y en realidad ahí como que cumplían entre comillas dos funciones. Por un lado consumían una sustancia que por un rato les dejaba volar hacia otros planetas y no darse cuenta que vivían en la calle, y por otro lado les sacaba el hambre. Entonces podían pasar días sin comer, ¿sí? Aspirando pegamento. ¿Tá? Las sustancias ilegales, que hoy decíamos, son aquellas que no se pueden comercializar, como dijimos hoy, ¿sí? Que su venta, su producción y su compra, obviamente, están prohibidas. Dentro de las ilegales, ¿cuáles conocen? Dentro de las ilegales, ¿qué sustancias se les ocurre? ¿Cuáles conocen? Esteroides. Esteroides, sí, ponele. ¿Qué? La cocaína. La codeína. La codeína. Bueno. La marihuana. Sí, ponemos a esto que hoy decía, ¿cómo es tu nombre? Sí, Tomás. Hoy Tomás decía la marihuana dentro de las sustancias legales. Y ahora Agustina dice la marihuana dentro de las ilegales. Ambas respuestas están bien, ¿sí? La diferencia es que la marihuana que consideramos que se llama legal es la marihuana de uso medicinal, ¿sí? El aceite de cannabis, no la marihuana de uso recreacional, ¿sí? Que es que me junto el sábado a la noche a fumarme un porro. Si yo el sábado a la noche me junto con mis amigos a fumarme un porro, no es una marihuana de uso medicinal, es una marihuana de uso recreacional. Esa marihuana, la producción de esa marihuana, el consumo de esa marihuana, la venta de esa marihuana, hoy por hoy todavía es, en nuestro país al menos, es ilegal. Bien, además de la marihuana,
cocaína, dijeron por ahí, ¿sí? Cocaína, ¿conocen alguna otra? El LSD. El LSD. ¿La metanfetamina puede ser? Sí, las anfetaminas en general, o las metanfetaminas también, ¿sí? ¿El éxtasis? El éxtasis, bien, ¿sí? Bien, ahí estamos igual con las más conocidas, ¿sí? El éxtasis, que dijimos hoy que era estimulante, la cocaína, que también dijimos que es estimulante, hablamos de la marihuana, ¿sí? Que la medicinal está legalizada y la recreacional no, ¿sí? Hablamos también, o podemos hablar del LSD, que son los ácidos, que por ahí a lo mejor no conocen con el nombre de Pepa, ¿sí? Por ahí si le digo Pepa dicen, no, eso es LSD, bueno, por ahí sí o por ahí no. Digo, es el nombre comercial que habitualmente suele tener, se le suele poner a los ácidos, que como dijimos hoy, los ácidos son alucinógenos, ¿sí? También podemos hablar del paco, del crack, dijeron por allá, ¿sí? El paco es una sustancia que de alguna forma es derivada, entre comillas, de la cocaína, ¿sí? El paco significa pasta base de cocaína, ¿sí? Por eso el nombre de paco, ¿tá? Y la pasta base de cocaína es una sustancia que se produce o que se hace con el resto de la cocaína, con el descarte de la cocaína, ¿sí? Con eso se produce el paco. Cuando surgió hace unos años, surgió como si fuera la llamada droga de los pobres, porque era muy barata, sigue siendo una sustancia barata, entre comillas, para el consumo, pero tiene la particularidad del paco que es barata, pero es súper adictiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que consume paco, los paqueros, los paquistas, como le querramos llamar, cuando empiezan a consumir paco, necesitan muchas dosis de paco por día, muchas. Porque el paco cuando se fuma en una pipa, que además por lo general es una pipa de metal, entonces además de todos los efectos que produce la sustancia en el organismo, también se les quema los dedos, los labios, la boca, pierden los dientes, porque ustedes sabrán que el metal transmite el calor. Entonces si yo tengo una pipa prendida, es decir, un pedazo de metal prendido en mi boca durante varias horas del día, claramente también, además del deterioro de la sustancia, el deterioro que nos produce eso. Y como el paco es una sustancia que es muy adictiva y que rápidamente aparece su efecto, pero que rápidamente se va, ¿sí? Hay personas que pueden fumar hasta 200 pacos por día. Entonces termina siendo una droga barata, pero necesito tanta cantidad que deja de ser barata, ¿sí? Porque necesito consumir uno tras otro. Y además es una de las sustancias más letales que hay, es decir, en cuanto al daño que producen. Bien, es lo que consideramos como ilegales, y aquellas sustancias que no se pueden comercializar. Y ahora, para ir un poco cerrándole esta información, ¿sí? Hay algo que es importante, que tiene que ver con todo esto, y que tiene que ver con lo que yo les decía recién del uso problemático de sustancias. Yo les dije al principio de todo que yo no les venía a hablar de adicciones por varias razones. Primero, porque la palabra adicción es muy general, porque todos probablemente tenemos una adicción a algo. Insisto, como dije hoy, desde el juego, la comida, el trabajo, el sexo, el deporte, ¿sí? Celular, WhatsApp, internet, café, mate, sí, seguramente todos tenemos algún rasgo adictivo. Entonces decir que somos adictos no nos coloca necesariamente en una sustancia, nos coloca en que hacemos compulsivamente una determinada cosa. Bien, entonces probablemente ustedes, acá ya no sé, perdí la cuenta cuántos son, pero somos unos cuantos, probablemente ninguno de ustedes llega al CPA por ser un adicto a alguna sustancia, ¿sí? Seguramente y ojalá va a ser así. O sea, es muy probable que ninguno de ustedes llegue al CPA porque tenga una adicción a alguna droga, ¿sí? Ahora, lo que sí puede pasar con muchos de ustedes es que sí, en algún momento hagan o tengan lo que llamamos un uso problemático de sustancias. El uso problemático de sustancias quiere decir que yo no soy adicto, sino que consumo una sustancia un determinado día y que ese consumo, aunque sea ocasional, circunstancial y esporádico, me puede ocasionar un problema. Yo hoy les contaba este ejemplo de yo tomando alcohol y saliendo a manejar, o de María tomándose un ribotril para poder dormir, ¿sí? Y eso es lo que por ahí nos puede pasar a nosotras. Ahora, si ustedes en una juntada, en una previa, en un 15, en una reunión, en lo que fuere que suelen hacer por ahí los fines de semana o cuando pinte, ¿sí? Toman alcohol en exceso, que es lo que habitualmente más se consume a esta edad, ustedes pueden quizás no llegar a tener una adicción,
¿sí? Pero sí llegar a tener un uso problemático de sustancia. ¿Cuándo el uso es problemático? Cuando a mí me ocasiona, como su nombre lo dice, un problema o una consecuencia. ¿Y cuál podría ser el problema o la consecuencia de un consumo excesivo de alcohol? Desde el coma alcohólico, como hablábamos hoy, ¿sí? Hasta cuestiones vinculadas con la violencia, porque es real que el alcohol, como yo les dije hoy, en un principio genera como esta cuestión de desinhibición, en donde uno está como más susceptible, y entonces la pelea es mucho más fácil, ¿sí? Es mucho más fácil de que me mirás, que me tocaste, que me dijiste, ¿sí? Y que eso termine en una pelea. Es mucho más probable que se ocasionen accidentes de tránsito, y para tener un accidente de tránsito no tengo que manejar una Ferrari, no tengo que manejar un auto. Puedo tener un accidente en bicicleta, en moto o caminando, ¿sí? Si estoy borracho y voy caminando por el medio de la ruta, las posibilidades de que me pise un auto son mucho mayores que si estoy en mi casa durmiendo. Entonces, el accidente, si voy en bici y me caigo, me golpeo la cabeza contra el piso. No estoy hablando de ir en la ruta a 160 km por hora. El accidente de tránsito puede ser inclusive caminando, ¿sí? En una situación de riesgo. También está comprobado que muchas veces el consumo de alcohol problemático ocasiona situaciones de riesgo relacionadas a las relaciones sexuales. Y no estoy hablando de una relación sexual no consentida, no estoy hablando de un abuso ni de una violación. Estoy hablando de dos personas que se conocen y que deciden tener relaciones sexuales, entendiendo que es consentida por ambas partes, pero que también podemos pensar que si ninguna de las dos partes, si ninguna de las dos partes está con todos sus luces como para cuidarse lo suficientemente bien. Dijimos que el alcohol es un depresor, que enlentece mis funciones. Entonces, si yo no estoy lo suficientemente lúcido o lúcida como para cuidarme en esa relación sexual, la posibilidad de un embarazo no planificado o de contagiarme una enfermedad de transmisión sexual es mayor, porque seguramente no me voy a cuidar como debería haberme cuidado. ¿Sí? Y eso es el uso problemático, es cuando el alcohol, ¿sí? Y digo el alcohol porque seguramente es a lo que ustedes tienen más acceso, lo que ustedes probablemente en algún momento van a probar, ¿sí? Y por eso les digo que no hace falta ser alcohólico crónico para tener un problema. Yo en el CPA atiendo y he atendido alcohólicos crónicos, pacientes de 40, 50, 60 años que tienen 30 años de consumo o más, con el hígado casi en la mano, destrozados por el consumo de alcohol. Bárbaro, ¿sí? Seguramente ustedes no van a llegar a eso, pero sí pueden este sábado, insisto, en la previa, en el 15, en la juntada, en la joda, en lo que fuere, tener un problema por causa de ese consumo de alcohol. Y eso por ahí es lo importante que ustedes tienen que saber, ¿sí? Que el problema con el consumo de alcohol puede ser algo que me puede suceder el mismo día que lo tomo. No hace falta llegar a ser adicto o alcohólico crónico para que me traiga una consecuencia. Y ni hablar, y con esto si quieren vamos cerrando, y ni hablar si yo consumo alcohol, lo que fuere, porque además esa es otra, ¿sí? No les voy a pedir que levanten la mano y que me digan quiénes han probado el alcohol, porque no tengo ganas de que se expongan si no tienen ganas, pero seguramente muchos de ustedes han probado alguna bebida alcohólica, ¿sí? Y seguramente la mayoría de ustedes cuando probó por primera vez la bebida alcohólica no les gustó, porque la bebida alcohólica no es rica en principio, es amarga, ni hablar de la cerveza, ¿sí? Ni hablar del vino solo. Entonces, cuando uno prueba el alcohol por primera vez, que por lo general resulta desagradable, resulta amargo, ¿qué pasa? Lo empezamos a mezclar. ¿Vieron? Lo empezamos a mezclar con cosas ricas, como cuando tomamos un remedio y no nos gusta y después nos quedamos un vaso de jugo o comemos algo para que nos saque el gusto feo de la boca. Bueno, con el alcohol pasa algo parecido, ¿sí? Como no lo puedo pasar porque no me gusta, pero bueno, tengo que tomar porque todos toman, ¿qué hago? Mezclo la bebida alcohólica con jugo, con gaseosa, ¿para pasarlo? ¿Sí? Y en esa mezcla, casi obligada, porque la verdad es que si yo estoy en casa y mamá me ofrece una sopa o una milanesa con papas fritas, probablemente me coma la milanesa, no es que me como la sopa a la fuerza, ¿sí? Porque quiero sufrir y pasarla mal. Pero cuando salgo, quizás la coca me gusta más que el vino tinto, ¿sí? Pero al vino tinto le meto naranja o le meto algo para poder pasarlo, insisto, como si fuera la obligación tener que tomar. Ahora, ¿qué pasa cuando a ese vaso de alcohol le dijimos qué es el alcohol? ¿El qué? Depresor, ¿sí? Deprime el sistema nervioso central. Bien. ¿Conocen Red Bull, Speed, Monster? ¿Qué son esas bebidas? Energizantes, ¿sí? No hace falta ser demasiado genio para suponer. ¿Qué quiere decir energizante? ¿Qué hace? ¿Qué me da? Energía. Hace que te duermas. ¿Cómo? Hace que te duermas. ¿Que te duermas? Que te quede despierto. Bien. ¿Sí? Tomar, si yo ahora, ponemos el mismo ejemplo,
ejemplo, si yo ahora me voy de acá y estoy medio cansada y me tomo un Monster, ¿sí? Paso por el kiosco, me compro un Speed, uno de esos y me lo tomo, seguramente lo que voy a estar es un poco más alerta, con más dificultad para dormir, porque es como si me hubiera tomado 20 cafés, ¿sí? Entonces, bueno, me va a costar un poquito dormirme y voy a estar un poquito más alerta. ¿Sí? ¿No me voy a morir por eso? No, obvio que no me voy a morir por eso, desde ya que no. Ahora, muchas veces en la juntada, la previa, la joda, insisto, como ustedes le quieren llamar, aparece esta mezclita del Monster, Speed, Red Bull, que es una bebida energizante, por ende es estimulante, porque es sinónimo, con el alcohol, que dijimos que es depresor. Entonces, cuando yo mezclo una bebida depresora con una bebida energizante, ¿sí? Y todo eso lo mezclo y se lo mando al mismo cuerpo, estoy dándole a mi organismo una información doble. Porque por un lado el alcohol me está deprimiendo mis funciones, pero por otro lado el energizante me está dando una energía ficticia, que es producto, insisto, como si me hubiera tomado 20 cafés. Entonces, quizá puedo tomar más alcohol del que hubiera tomado si yo no lo hubiera mezclado con la bebida energizante. Y uno puede decir, bueno, buenísimo, porque entonces puedo tomar más. Sí, puedo tomar más, pero mi organismo está recibiendo el mismo daño, o mayor obviamente, que si yo no estuviera tomando la bebida energizante. No sé si se entiende. Sí, a nivel del sistema nervioso central, yo por ahí, si tomo bebida alcohólica con energizante, puedo tomar más alcohol, porque es como que me lo aguanto más, pero el daño me lo está haciendo igual. Entonces, caer en un coma alcohólico mezclando alcohol con bebida energizante es mucho más probable, ¿sí?, que si tomo el alcohol solo y llega un momento en donde, como dijeron hoy, terminan durmiéndose en la zanja, en la vereda, o en donde ya mis amigos me ven que estoy así y se dan cuenta que no puedo seguir tomando más. Entonces, ojo con esa mezcla. Por eso, como yo les dije al principio, yo acá no vengo a decirles lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Ni hablarles mal de nada ni de nadie, simplemente brindarles la información para que cuando ustedes estén en esa situación de decidir si toman, si no toman, si consumen, si no consumen, sepan cuáles son las consecuencias que las pueden tener. Y que acá el riesgo no es la adicción, ¿sí? No es necesariamente llegar a ser paciente del CPA o de donde sea dentro de 10 años. Acá el riesgo es inminente o puede ser inminente ese mismo día que consumieron. Y eso es lo que nosotros llamamos uso problemático de sustancias. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Ok, bien. Están bostezando, ya se están aburriendo. Como les dije, ¿sí? Como les dije, sí, vamos a hacer un segundo encuentro, así que lo que les pido, ese segundo encuentro va a ser por separado, vamos a estar con tercero por un lado, con cuarto por el otro. Yo no voy a estar acá paradita y 3 sentaditos, seguramente vamos a hacer algo más dinámico, estilo taller. Así que se guardan, se juntan, se piensan todas las preguntas que tengan para ese próximo encuentro, que vamos a tratar en lo posible de resolver. Lo que sé, lo responderé, y lo que no, lo averiguaré. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta o algo? Decimos muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo para hacerle? Juan. La droga más dañina de todas, la peor. Es que en realidad, Juan Cruz, hay peores o mejores, no hay drogas buenas o malas. Es muy difícil catalogar eso. Sí te puedo decir, como dije hoy, que el Paco, por ejemplo, ¿sí? El Paco, por su poder adictivo, por el daño que genera, ¿sí?, a nivel físico, es una de las más complejas de las que se consumen en nuestro país, ¿sí? Porque también esa es otra cuestión. Depende el lugar del país, depende el país, es el tipo de sustancia que se consume. Por ejemplo, hablaron de crack, por ahí, es una sustancia, por ejemplo, muy consumida en nuestro país, ¿sí? En otros países el Paco no se consume como tal. Entonces, en nuestro país, yo creo que el Paco es una de las más letales, pero el alcohol, vuelvo a repetir y hago mucho hincapié en esto, el Paco es letal, o sea, te mata, el alcohol también. ¿Sí? Y la diferencia entre el Paco y el alcohol es que el Paco se consume probablemente, o básicamente, o generalmente en determinados lugares, y el alcohol tiene la contra que se consume en todos lados, ¿sí? Está naturalizado, legalizado, aceptado, y eso lo vuelve mucho más peligroso, ¿sí?